queridos amigos, estamos en la Facultad de Derecho realizando la segunda entrega del Premio Lealtad. El mes pasado fue Antonio Prima y esta vez es a Manuel Vélez González. Este es un premio que lo van a recibir todos los socios del Ateneo. Hasta el momento somos 161, o sea que a todos les va a llegar. Igual tardan un par de añitos o 3 añitos, pero les van a llegar. A razón de 10 premios al año, pues id contando. Porque en julio y en agosto estamos de vacaciones. Bueno, pues hemos continuado con Manuel Vélez, porque Manuel Vélez es uno de nuestros socios más antiguos. De hecho, en el primer libro que editamos, al igual que con Antonio Prima, el primer libro de la colección Algo que Decir, editado en el año 2008, él está en ese libro. Con lo cual, es uno de nuestros afiliados más leales que tenemos. Manuel Vélez, todos sabéis, después leeré su biografía, pero decir que es una persona entrañable, una persona muy generosa, siempre está a disposición de cuando hay que ir. Hemos ido a Madrid, él ha puesto su coche; si hemos ido a Alicante, él ha puesto su coche; si hemos ido a Castellón, él pone su coche; si vamos a cualquier parte, él pone su coche, y eso es muy de agradecer. Es una de las personas que nunca falta, ningún jueves falta a los actos del Ateneo, y eso es muy de agradecer también. Además, dadas sus características de profesor de lengua, ha estado dando clases en el Ateneo, clases de métrica. Daba clases los viernes con nosotros, un jueves sí, un viernes también, dando clases de métrica. Ha estado pues durante un año o año y medio, ¿no, Vélez? Sí, casi 2 años. Sí. Y todo eso es muy de agradecer. Por eso el Ateneo ha pensado en él para darle el premio Lealtad. No quiere decir que todos los demás no os lo merezcáis, claro que sí, pero que vamos a ir mirando esas circunstancias, los más antiguos en nuestra identidad y los que más han aportado a la consolidación de nuestra asociación para ir premiándoles. Pues voy a comenzar a leer su currículum y después él nos hablará de los libros. Algunos de ellos los ha editado el Ateneo Blasco Ibáñez dentro de la colección Algo que Decir. Nos hablará de sus libros, leerá lo que él estime oportuno de cada uno de ellos y después daremos paso al recital. La biografía de Manuel Vélez, escuetamente, dice así: a partir de 1979 da clases en la Facultad de Filología de Valencia, Departamento de Lengua, durante 2 años. Realiza su tesis de licenciatura, las oraciones condicionales en los siglos XI, XII y XIII, en 1980. En el mismo año aprueba la oposición libre de catedrático de Lengua y Literatura. Desde entonces trabaja en institutos de enseñanza media, ahora se llama IES. En el año 1981 es nombrado vicedirector del Instituto de Utiel. En 1979 presenta su tesis de licenciatura, las oraciones condicionales en los siglos XI, XII y XIII. En 1986 su tesis doctoral, aspecto y perífrasis en el verbo español moderno. Desde el año 1982 colabora con el antiguo ICE en labores experimentales sobre la reforma educativa a través de un grupo de trabajo que continuó un tiempo tras la creación de los centros de profesores. Ha asistido a múltiples congresos presentando comunicación y ha colaborado en revistas literarias, así como en antologías de varios autores. No se especifican para abreviar, después él ya nos hablará de ellas. Ha dado clases de español y sueco en el
clases de español a suecos en el curso 1985-1986 en la Facultad de Ciencias Económicas. El primer contacto con la reforma de la LOCSE lo realiza en Alfapar, 1997. Desde entonces continúa en el ámbito de la reforma hasta su jubilación. Del año 1996 al 2000 es contratado en la Universidad a Distancia, UNED, para impartir el curso de acceso de lengua española. Aparte de artículos y poemas, tiene publicada la tesis en microfichas y 5 libros de poesía: Días de odio y rosas, Instituto de Estudios Modernistas, 2003. La vuelta al mundo de un poeta, IEM, 2008. Son etos de amor, desamor y otros trampantojos, Amigos de la Poesía, 2009. Al compás del viento y la marea, 05 ediciones, 2010. Y Reflexiones entre la turbamunta, Amigos de la Poesía, 2015. Como dato a añadir, participa con 2 conferencias publicadas por el Ateneo Blasco Ibáñez en el libro Movimiento de Escritores pro Derechos Humanos. 1. Conferencias años 2008-2013. También en otras conferencias organizadas por Amigos de la Poesía de Valencia y Castellón. En cuanto a premios, ha conseguido el del Instituto de Estudios Modernistas en 2003 y 3 de Amigos de la Poesía entre los años 2005 y 2011. El poeta en su voz, 2005. Primer premio en castellano del certamen poético para socios, 2008. Y Artesis en castellano del certamen poético para socios, 2011. Hasta hace poco se ha dedicado a las labores profesionales, actualmente a dar conferencias sobre temas literarios y a presentar libros de autores amigos, teniendo en preparación más libros de poesía y uno sobre la toponimia prerromana de la provincia de Valencia, así como una biografía, Juan Emilio Angulo, Memorias. Y hasta aquí la biografía. Hemos de decir también que tiene un par de libros en solitario editados con el Ateneo Blasco Ibáñez, del que él nos hablará a continuación. Tuya es la palabra, Manuel, cuando quieras. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la verdad es que he hecho un resumen bastante breve, pero que es que tampoco es cuestión de marear la cabeza. Aquí es decir, que no es cuestión de estar hablando horas y horas. Yo le dije que con ese resumen de 2 páginas ya valía. Entonces yo lo que he preparado aquí es un resumen, un poco, me voy a referir a los libros que he publicado. Me voy a referir a los libros que he publicado y fundamentalmente a mis criterios a la hora de concebir los poemas, porque es que la verdad es que me han criticado bastante, es decir, no me voy a callar, me han criticado por aquello de que soy oscuro o que soy difícil o que soy complicado, pero yo tengo mis motivos para escribir de esa forma, y es lo que voy a intentar defender ahora, leyendo este texto que tengo preparado. Bueno, pues digamos que publicar los libros es como tener hijos, que no tengo ninguno, pero digamos que se saca lo mejor de uno mismo y va germinando el libro de una manera, y aquí ya van 6, en que se van puliendo imperfecciones, van desarrollándose los genes, consiguiendo lo mejor que se tiene en perspectiva hasta constituir un ente, un ser que se basa a sí mismo y que se expansiona a través de propuestas comerciales hasta alcanzar sus límites naturales. La verdad es que estos libros han alcanzado unos límites naturales muy pronto, porque empezaron a venderse al principio, luego dejaron de venderse y ya está. Y últimamente los voy regalando, es decir, porque os voy a mentir. Es decir, porque últimamente los libros ya no se valoran tanto, sobre todo los libros de poesía. Digamos que a este momento le debo de tener pues un particular aprecio, porque claro, a mí la verdad no me habían hecho un homenaje nunca, es decir, que estoy así un poco abrumado con el homenaje, pero en fin, se agradece. Lo que no se agradece es la cantidad de gente que hay, que es poca,
pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que conformarse uno con lo que tiene, ¿eh? Bueno, pues analizando un poco los libros que he publicado, yo empecé a través de la figura de Góngora, ¿eh? Empecé sacralizando a Góngora, considerándolo mi autor máximo de prestigio y dentro del barroco, con un enfoque culturalista del lenguaje. Entonces yo tampoco pretendía ser entendido. Bueno, como diría Góngora, deseo hacer algo, no para muchos, ¿eh? Ahora, pienso que no es exactamente lo barroco lo único que se puede hacer, porque hago múltiples cosas al escribir libros, pero vamos, en un principio yo empecé, pues si acaso, con la figura de Fernando de Herrera, por ejemplo, ascendiendo finalmente a Góngora, la figura de Góngora, con el culteranismo, y luego van surgiendo por ahí elementos de modernidad, de adaptación al siglo XX. Y digamos que esa modernidad surge pues por todos los poros, es decir, intentando perfeccionar la lengua, lo literario de los libros, y así voy creando pues un entramado que cubre pues con su lujosa colcha el amplio periodo que ha venido en llamarse siglo o siglos de oro, y me estoy refiriendo al siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI y siglo XVII. Es decir, que yo empecé a escribir con ese influjo, con el influjo del siglo de oro español. Entonces se trata de un impulso primigenio que tuve yo en ese momento, y luego veremos otros influjos porque he intentado captar todos los influjos a lo largo de la historia. Al intentar emular a Góngora hay algunas frases que se pueden glosar, como lo que he dicho antes, digo, deseo hacer algo, no para muchos. De hecho, pues tuve mis poemas guardados en un cajón durante 40 años sin hablar con nadie de que yo escribía poesía. Y a partir de los 40 y algo de años, pues empecé a hablar con la gente, a meterme en asociaciones literarias, y digo, voy a ver si les gusta o me tiran piedras, que también es posible, ¿no? En general, mi poesía, evidentemente, no es una poesía de corte popular, sino que, si bien algunos poemas sí que se pueden entender a la primera, pero lo normal es que tengan varias capas de profundidad, aunque algunos sean aparentemente muy sencillos, tienen varias capas de profundidad y hay que bucear bastante, leérselos bastante para entenderlos bien, entender lo que he pretendido. Bueno, y a ello se ha unido pues una evolución basada en la madurez de otros influjos, sobre todo a partir de los 40 y tantos años, cuando cumplí 40 y tantos años. Si hacemos un resumen, una revisión de los libros, mi primer libro es Días de Odio Rosas, este que hay aquí, que es un libro pequeñito, que se debió al impulso de Ricardo Llopesa, porque él me dijo, ay, pues tu poesía está bien para publicarla, y nada, yo la publico, no sé qué. Digamos que aquí, en este libro, se produce una cierta simplificación de todo lo que había escrito hasta ese momento, y un deseo pues de conectar con el lector. En el segundo libro pues también digo, bueno, pues voy a publicar algo que no sea demasiado difícil, porque aquí aparecían poemas muy difíciles en Días de Odio Rosas, y que es la vuelta al mundo de un poeta. Digo, al fin y al cabo, el estar viajando por ahí pues puede ser algo que todo el mundo puede aceptar, puede admitir, ¿no? Y se evidencia ahí pues un lenguaje, digamos, más sincero, en el que con todo sigue habiendo pues abundantes recursos retóricos, que es una de mis fijaciones, y una rica tramoya de palabras. También voy buscando, lo siento, pues un lenguaje difícil, ¿no? Y surgen también ahí elementos surrealistas, porque hay que tener en cuenta que cuando estudié yo era la época surrealista en la facultad, en la que surgieron varios grupos de poesía, y eran poesías pues bastante difíciles de entender, más difíciles que las mías incluso. Entonces ahora digamos que hemos pasado de esa época a otra época en estos momentos. Bueno, se puede comprobar la existencia de otro intento renovador en el tercer libro, Son etos, que separé, de Amor, Desamor y otros trampantojos.
Aquí se produce una cierta vuelta al clasicismo. Yo me había perdido por el surrealismo y por las modernidades, y luego vuelvo a lo que era la poesía clásica. Y bueno, pues aquí lo que revivo yo son los sonetos clásicos, fundamentalmente. Una poesía de estructura clásica me resultó a mí pues preciosa y atractiva. El objetivo en estos poemas siempre es preservar la calidad y conseguir un lenguaje sonoro dentro de en las lecturas públicas, sobre todo, y es lo bueno que tienen los sonetos, que se lee cualquier otro poema y puede resultar, pues no sé, o anodino o aburrido, mientras que un soneto siempre suena bien. Empecé a leer sonetos en público y dije, bueno, pues esto parece que le gusta a la gente, entonces pues continué escribiendo bastantes sonetos. Bueno, el cuarto libro, Al compás del viento y la marea, es resultado de un sincretismo en el que el afán de originalidad de muchos poemas, pertenecientes en realidad a la etapa oscura, entra en contacto con la luz de la razón y con el equilibrio entre la búsqueda del arte y su comprensión. Puede que esto sea un poco complicado, pero en fin, en general son poemas difíciles, de la época en la que no escribía con un lenguaje normalizado por la tradición, y vuelvo otra vez a lo que era el principio de mi escritura, poemas surrealistas y un poco difíciles. Es lo que hay aquí, Al compás del viento y la marea. Es un libro, la verdad, en el que puse mucho empeño en que fuera bueno y maravilloso, y que es este libro, y está totalmente perdido porque fue un fraude por parte del editor. Es decir, me cobró un montón de dinero y el libro desapareció y ya ni se sabe dónde está, y yo he conseguido tener este ejemplar, menos mal, no se puede encontrar por ahí a la venta. Luego, el siguiente libro es Reflexiones entre la turbamulta, y constituye un intento de unirlo todo, lo fácil y lo difícil, no hacer un libro dedicado al lenguaje difícil ni al lenguaje fácil, para comprobar cómo a través de esa unión de distintos estilos pues puede resultar un libro agradable para la lectura y con más calidad, aparentemente. Pues bueno, la verdad es que, bueno, y aquí al final, el último libro que aparece es el del Ateneo Blasco Ibáñez, y es un libro en el que lo reúno todo. Intento reunir todos los libros, voy seleccionando de cada libro los poemas más interesantes, pues 5 poemas de cada libro, y así los junto, al igual que había intentado hacer antes, juntarlos para unir lo fácil y lo difícil. Desde luego, desde mi punto de vista, es el libro de más calidad, porque he estado seleccionando en los poemas y vamos a ver cuáles son los poemas mejores de este libro, los poemas mejores del otro, y los he ido poniendo todos ahí. Y bueno, sigo teniendo bastantes elementos del culteranismo, del conceptismo incluso, y también he recibido influjos posteriores. Del siglo XVIII no, porque el siglo XVIII lo odio realmente, y no me gusta ese lenguaje tan sencillo y tan fácil del siglo XVIII, pues no lo quiero para nada. Pero del siglo XIX, con el romanticismo, sí que hay algunos elementos, es decir, son poemas emocionales los míos, es decir, que tienen una emoción propia e intentan levantar también, despertar la emoción en el lector, cosa que no sé si consigo porque hay veces que no se entienden, es decir, que todo hay que decirlo. Y bueno, también, por tanto, tengo un influjo del siglo XIX, y luego del siglo XX, pues yo creo que lo más interesante que influye en mí es el surrealismo. Es decir, hay bastantes, o postismo, que es el post-surrealismo, lo posterior al surrealismo. Y eso es lo que tal vez esté influyendo más a mí desde que empecé a escribir. Bueno, también puede que tenga un cierto influjo del modernismo, porque al fin y al cabo el que me lanzó a escribir poesía y a publicarla fue Ricardo Llopesa, que era un famoso modernista de aquí de Valencia, ¿no? Y además que le gustó mi poesía, por lo cual pues yo encantado de que me apoye y que me ayudara a publicar. Esos fueron los primeros libros, el primero y el segundo,
Y bueno, y finalmente pues nada, intento eso sí, pues que el lenguaje sea eufónico, es decir, que suene bien, que no tenga un contenido ni dudoso, ni escabroso, ni nada por el estilo, sino intento eso sí que sea complicado, pero agradable desde el punto de vista de la crítica incluso, que reciban críticas a sus poemas, pero que no los consideren realmente malos o complicados, ¿no? También quiero que sean admitidos por parte de la crítica literaria. También, bueno, lo que estaba comentando antes, he recibido enseñanzas interesantes de la vanguardia y del surrealismo. Digamos que ese hálito de misterio que lleva a la incomprensión de palabras o expresiones, cosa que me han criticado, de escritura onírica y automática, es un recurso pues bastante interesante para la belleza del poema, siempre lo he considerado así, que jalona buena parte de mi producción. La dificultad en la comprensión de poemas o fragmentos es la piedra de toque muchas veces, hasta el extremo de no comprenderme a mí mismo, la verdad, porque hay veces que cojo un poema de 10 años atrás y digo, ¿y qué habré querido decir yo aquí? Pues, hay veces que yo mismo no me interpreto, no sé ni lo que escribo. Bueno, o sea que... Bueno, y me han influido pues otros, evidentemente la generación del 27 también. Yo soy un admirador de Federico García Lorca, eso está claro, sobre todo de Un poeta en Nueva York, que es uno de mis libros preferidos. Y por supuesto, aunque yo sé que a ella no le gusta mucho, he recibido el influjo de Walt Whitman, con eso de la escritura en verso libre, que me parece pues un avance muy interesante para la literatura del siglo XX, porque al fin y al cabo durante todo el siglo XX se ha hecho verso libre, y claro, pues eso hay que tenerlo en cuenta, no negarlo. Pero claro, ya digo, yo hago verso libre, pero también hago verso atado, es decir, que hago verso siguiendo las normas clásicas, ¿no? Y bueno, y de hecho, pues ha jalonado pues todo ese influjo de Walt Whitman, pues a través de libros suyos como Hojas de hierba, que ya lo cito incluso en mi primer libro, ha jalonado pues lo que es toda la literatura de principios del siglo XX en España, fundamentalmente Juan Ramón Jiménez. Bueno, la visión holística que intento tener pues me hace pues ser, creo yo, comprensivo, intentar comprender todos los estilos, asumir como propio cualquier intento de mejorar en el plano artístico con nuevas pretensiones y con nuevos influjos. Lo demás, pues digamos la originalidad, si engancha su lectura o no, o lo ha de decidir el propio lector y no depende de mí. Se sitúa en el feedback, en el estímulo-respuesta que presupone la concepción del escritor y las condiciones de la edición, mecanismo mucho más complejo que todo lo expuesto hasta ahora. Es decir, que realmente un libro tiene éxito y veces que ni se sabe por qué, ni cómo, y entonces pues eso hay que tenerlo en cuenta, que es un factor que no depende de mí mismo. Solo deseo pues que se me presuponga sinceridad a la hora de concebir la literatura, pero a la japonesa, es decir, no la de decir directamente lo que pienso, sino la de ser fiel a mí mismo y cumplir por ende las convenciones de una determinada manera de entender la realidad, dar lo mejor de mí mismo para compartirlo en el ámbito de mis posibilidades y contribuir a enriquecer la sensibilidad y el sentimiento artístico, por un lado, y por otro, ayudar a esas líneas de pensamiento que conllevan como resultado la consecución de una adecuada estabilidad y momentos de felicidad, sobre todo en el lector, lo que está mucho más cercano de lo que podríamos creer en un acercamiento postrero. Es decir, que realmente estoy deseando que todo el mundo sea feliz leyendo y yo escribiendo los poemas. Y ya está. Ese sería el resumen. Bueno, estoy escribiendo últimamente algunas cosas que bueno, todavía no se han publicado y que me publicará también el Ateneo Blasco Ibáñez.
que es un libro de sonetos bastante extenso, con 2 partes, sonetos 2 y otro titulado, la segunda parte, Lana 2, que todavía no ha salido. O sea que espero que lo recibáis con agrado. Muy bien. Bravo, Manuel. Hay que decir también que Manuel Vélez ha participado en libros antológicos que ha editado el Ateneo. Ya he dicho antes que desde el número 1 yo creo que has participado, vamos por el número 83 de libros editados, pues habrá participado en casi todos, ¿eh? Y también en la colección Líderes de la Palabra, que son los libros que editamos de las conferencias que damos aquí en la universidad una vez al año. Y él participa en todas, con conferencias que hace unas veces en solitario y otras veces conjuntamente, o sea que eso también. Y bueno, ¿quieres leer alguno de los poemas? ¿Leer algún poema? Sí, bueno, yo si queréis que vaya ilustrando algo, las distintas tendencias, no sé. A las 7:30 pues leo, por ejemplo, algún soneto, bueno, o algún poema de los iniciales. Este es el primer libro. Una cosa de cada libro, por ejemplo. Pues leo, por ejemplo, un poema de cada libro, que no sea muy largo, y ya está. Bueno, este es el último que me han sacado justamente en Granada Costa, que bueno, ya sabéis que es una asociación que está teniendo bastante éxito ahora mismo. Y se titula La ausencia. La ausencia que, bueno, ya digo, de mi primer libro. El tiempo está ausente, como se ausenta la bruma por las cañadas del viento, como rusentan las horas las ilusiones forjadas, como acaloran las lunas valientes los fríos de otoño. Decaen las hojas de los calores sin cuento, acaramelando la rosa, volando por el tobogán magnífico de una pradera de momia, quebrando la rama de los olivos callados, de los setos inmunes, de los mares celosos. Ululan los caimanes del recuerdo, las fontanas blancas los pájaros muertos. Se ensordece la furia como el calor dormita entre roquedas, entre baldíos bajo las olas, como la espita valiente de la clepsidra futura, encharca de cabellos blancos y dulces, de pasteles callados en las mareas votivas, en los desiertos de pasmo, en las oleadas fueguinas de los polos sesudos, en la brisa. Muy bien. Bueno, digamos que este fue el poema en el que desperté un poco, dije, bueno, pues a lo mejor puedo escribir bien, ¿no? Y entonces pues seguí escribiendo, y entonces me dediqué a escribir poemas, pues digamos de viajes. Digo, esto será más fácil de entender. Aquí hay un poema que me gusta a mí mucho, pero no sé si leerlo ahora, Sí. porque es un poquito largo. Es el Cerezo de las 1000 primaveras, que está dedicado a China y Japón. Léelo, ¿no? Y que me salió también, bueno, de casualidad como todo, ¿no? Que uno va escribiendo cosas y dice, mira, esto tiene más calidad y lo otro tiene menos calidad, ¿no? Léelo, por favor, Pues lo leeremos. que no hemos traído piedras. Ya digo, a lo mejor me tienes piedras, si es un poco largo, ¿no? Bueno, el cerezo de las 1000 primaveras. El cerezo solloza en el invierno de su desconsuelo, musa de letargo que lo atenaza púber, tras el águila de 1000 ojos de la sierra. El uso de la verdad dormita en las regañas del tiempo enlentecido por el frío. Un desnudo lo almohaza, cortado por los cuchillos del aire, y rezuman rosas los quebrados interrogantes de su ramaje. Pían los pájaros de la vida en su crepúsculo capcioso, horadan su tegumento pretiforme las termitas del abandono, las púas aceradas de su Cristo yacente. Reman almadías de ausencia y estatismo las barcas del destino, rusentan las ilusiones forjadas en su camino interrupto y suman senos asidos los amores parcelados por la partenogénesis. Llueve en el agua del meandro torcida, por los cursos sinuosos del tajo de su conciencia, tras el Amazonas de la Inverecundia, como tañen las campanas de la primavera lúcida. Limos de alondra resbalan en las láminas de su llorar espúreo. Leznas calientes y lívidas calandrias
descorazona en el baldío desierto del futuro, enmohecido en el heno de los baldes secos, y la tromba de su rayo pertinaz, espada candente de su seppuku, hiende la caricia de su espera. Permanecerá en el orto la semilla caliente de la vida, hundoso torrente que en barba de 6 meses arrastra los limos marrones al valle del tiempo, penetra en la sed de la tierra perdida y hunde y proclama el esqueje de la floración temprana. El témpano de la flor blanca entra en la primavera bajo palios de rezos herrumbrados en agua, raen y ríen las rosas de la presencia, vuelve el embozo la sábana del recuerdo, arde en su fuego de calor profano, el calor vidrioso del sol multiplicado por el adocenamiento ventricular de su altura, pura presencia de la angostura naciente, de la vida que reclama su parcela, de la mesa que nos colmata con frutos, del naciente sortilegio del cielo feraz, círculo de fuego de su pujanza, hálito feliz de porcelana que no rompe su esencia. Muy bien. Bueno, está dedicado a Chile y Japón por el amor que le tienen a los cerezos, ¿no? A la floración de los cerezos. Bueno, y aquí ya cambié completamente de estilo y publiqué este libro de sonetos porque dije, bueno, a mí me gusta lo clásico, me gusta también, y lo clásico tiene pues su interés dentro de la literatura española. Y aquí pues me dediqué a publicar sonetos, fundamentalmente en este libro son de amor. Tuvieron bastante éxito en mi última presentación estos sonetos de amores encadenados, pero lo he leído tantas veces que no sé si leer lo mismo o leer otra cosa. En fin, Que quieras. A tu gusto. pues bueno, que ya lo he leído muchas veces. Sonetos de amores encadenados. Hoy no quiero el amor para quererte, porque cava sembrado enajenado. Ya no escuchan los celos lo olvidado, y se cierne la vida tras la muerte. Quisiera reorientar cuando lo acierte el rumbo de las velas alocado, ante el viento volátil venerado, que en cenizas el cuerpo nos convierte. Sea premura o ansiedad naciente, sea dulzura o pasión encarecida, vuelve el erial a la ilusión perdida, vuelve la oruga que comió el presente, sigue la herida en su infección dormida, urticando en el germen insistente. Hoy no quiero el amor para quererte, solo quiero verdades en la duda, solo quiero la música desnuda, el favor en el ansia que pervierte, la dulzura en el ansia que convierte, la pulsión en la añoranza muda, la opresión que el interior escuda. Hoy no tengo el valor para perderte, hoy no convierto el pan en el futuro, no revierto la bruma del entorno, siento prisa por ver la galanura, el espacio que agita con su adorno, en el amor la llama que procuro, en la vida la vela que se apura. Muy bien. Muy bien. Y esto cambié completamente de estilo, escribiendo sonetos. Y luego dije, pues bueno, pues voy a volver a mi estilo normalizado, que es el estilo del verso libre. Y escribí este libro, empeñado en que estuviera muy bien y que fuera muy agradable y muy tal, pero bueno, la verdad es que es un libro un poquito difícil, un poquito difícil de entender. Por ejemplo, yo estaba así, hay veces que tengo como pequeñas depresiones, estoy así más tristón, y escribí esto, Sendero tortuoso. Mesuras de agraces soliloquios y nuevos infortunios rememoran la losa de la silente estancia. Marmóreas curujas flotan en la calma, niebla ominosa entre tiniebla célibe, herrumbrando en la semana de vívidas pavesas o de ceniza muerta. Níveas afloran las leguminosas, plantas entre esteras balbucientes, idiosincrasias de impúberes canéforas que no ofrecen acanto. Quizá los sauces llorones ofrezcan la fiesta de la quietud perdida, o los rosales solapen sus dolidos gérmenes en la planta verdosa de su inmadurez impía. Alolecitos vívidos del culmen, estoicos estomatólogos que comen
cucuruchos machacados o lombrices de tierra. Quizá las moreras oscurezcan la mancha de la honra renegrida por las tonsuras absortas de la duda o por la arruga criticada en la perfidia. Quizá no quede tiempo en el tiempo, pero el inconsciente eterno de la memoria nos medirá la brisa en el crepúsculo, sopesará la balanza imponderable y celebrará la fiesta de la razón perdida, entre barbas depiladas de ranas secas, entre tórtolos odiosos o ternura endurecida por la fístula contrita, macerada e imperturbable del crepúsculo capcioso de los bóvidos. Bueno, los bóvidos tenemos en realidad cementerio de los elefantes, porque no sé si sabéis que se le llamaba a Luis Vives el cementerio de los elefantes entre los profesores de secundaria. Entonces yo me refiero ahí más bien a los elefantes, los profesores mayores, ¿no? Ahí en ese pueblo, que estaba un poco triste de ir cumpliendo años, ¿eh? No, pero es verdad eso del cementerio de los elefantes. Sí, que se le llama así. Pero a ver quién lo acierta eso. Ya, pues sí, yo tengo justamente un soneto dedicado, titulado Elefante contrito, que eso, como el que no sepa eso no lo entiende, y se refiere a un profesor mayor y a punto de jubilarse, y a el pobre hombre intentando enfrentarse a alumnos de 13 o 14 años que no puede con ellos, claro. Pues eso es, pues tengo algún poema así. Bueno, pues no sé, este es el quinto libro, que tiene, pues, aquí mezclé varias cosas, mezclé poemas sencillos y poemas difíciles. Digo, vamos a ver si poniéndolos juntos conseguimos algo, conseguimos otra cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que lo conseguí porque parece que sí que gustaba este libro, pero claro, gustaban solamente los poemas sencillos, no los poemas difíciles. Entonces, pues bueno, voy a leer un poema de cuando yo era muy jovencito, que tendría yo 16 o 17 años. Estaba yo en mi habitación, solitario, porque soy hijo único, estaba yo solitario, y dije, bueno, pues menudo aburrimiento esta mañana sin nada que hacer. Se titula Son las 12 menos 20. En el reloj se arrebola, en el árbol de las horas. Son las 12 menos 20. Han muerto 3 abutardas, han volado 3 alondras, hay alfombras en 3 puertos, hay gritos de 3 palomas. Son las 12 menos 20. Han pasado 9 coches, se han dormido 9 setos, expiran 9 horizontes, sienten sitio 9 asbestos. Son las 12 menos 20. Han volado 20 siglos, nacen 30 carneros, hoy naufragan 30 barcos, se anulan 30 arabescos. Son las 12 menos 20. Han bramado las montañas, han rugido las mareas, se han entreabierto las grietas y afloró 1 millón de flores, y 1 millón de arena blanca, granos blancos, fundió el alba. Son las 12 menos 20. En el reloj y en un árbol, en un pelotón de incienso, en la esfera sin minutos, siempre son las 12, siempre es menos 20. Después de eso, dices que estabas aburrido. Estaba aburrido, pero claro, escribí el poema y ya no estaba tan aburrido, ¿no? Pero eso es lo que dices ahí. Y dije, bueno, pues por lo menos estoy un poco más satisfecho, he hecho algo interesante, ¿no? Esta mañana. Ay, Hermosísimo. Bueno, y ya el último libro es este, pero en este lo que pasa es que fui seleccionando poemas mejores, o sea que por cualquier página que se abra, yo creo que el poema está bien, o sea que yo no sé si leeros algo de aquí o no, o os leo ya. Mira, os voy a leer un soneto que le dediqué a unas amigas de Madrid que eran Olimpia y Silvia, y que, bueno, yo tenía bastante confianza en ellas, pero claro, eran ya mayorcitas, ellas se habían intentado ligar y no lo habían conseguido, y vivían solas en su casa, claro, ¿no? Y eran pues bastante agradables. Lo titulé Madurez barroca, el poema. En el fragor del tiempo enjalbegado, cubre el fervor su inacabable huida ante el tiempo penado de la vida en que nos abandona el joven hado.
y en el fulgor de la ilusión dorado los engaños tachonan la partida. En los trenes gastados por la herida, por el perdón de su desierto alado. Ciñe nuevas fragancias en la aleta el tiburón dormido en la corriente. Tañe nuevas campanas el esteta, pero espera en aljófares de oriente, en las perlas ceñidas por su veta, los ríos del amor como presente. Claro, en realidad, lo que hicieron todos los era esperar el amor, pero el amor no llegaba, y ya está. Bueno, pues no sé yo si queréis alguna cosa más, o he leído un poema de cada libro. Pues nada, pues he leído un poema de cada libro. Ponte de pie que te vamos a dar el premio Lealtad. Uy, bueno. También puedo dar un poema del libro próximo, pero aún no está publicado, pero bueno. Pero no lo he leído todavía, ¿no? Bueno. Pues por tu aportación a la cultura, concretamente a la literatura, por ser un miembro asiduo y perenne del Ateneo Blasco Ibáñez, el Ateneo Blasco Ibáñez te otorga su premio Lealtad. Pues muchas gracias. A ver, haces la foto. Y ya he dicho que de trofeo es tro guapo más bien, ¿no? Más que trofeo. Pero bueno. Muy bien. Pero vamos, hablo sobre la amistad. La amistad en el recuerdo. Los recuerdos no asumen el olvido. La memoria persiste en nuestra mente y nos convoca hoy en el presente porque el pasado nunca fue eludido. Con ilusión, hoy hemos convenido recuperar al fin el tiempo ausente y expresar la alegría que se siente por la amistad que siempre nos ha unido. Y hoy en ese momento que nos lleva a recordar el tiempo transcurrido y a transmitir también lo sucedido y al cambio que el vivir mucho no eleva. Mas mucha es la experiencia adquirida que nos conduce a obrar más sabiamente y no todo va a ser inconveniente en el tramo que falta y no se olvida. Muy bien, muy bien. No es un soneto, son 4 cuartetos, pero en fin, más o menos. Muchas gracias. A vosotros. Sentido. Cerumen higroscópico del alba, del numen que reclama el albedrío, calando en lo celoso de mi río, en la textura de agua que nos salva, santísima punción de amores malva, brevísima hipoteca del resfrío, que viene del herido desvarío, tornándose en coraza de mi valva, calma y traición de aletargada rosa, broza velada tras su comisura, fosa vendida por flor belicosa, hasta entregada por su sepultura, siendo condena por la voz celosa que la conclama como dicha pura. Muy bien. Isabel, primavera. Venías para brillar, dar luz y alegría. Pasaban los días y escuchaste el silencio. Sorprendida primavera. Quedaste muda siguiendo la rutina. Hallaste regocijo al despuntar el día. Sorprendida primavera. Encontraste al mirar hermosa compañía. Los animales también por las calles circulaban. Sorprendida primavera. Los niños no sabían. Alborozo no había, pero viste a sus mamás que iban y venían. Sorprendida primavera. Escuchaste lisonjas, ufanas respiraste, coqueta y complacida, la luna sonreía. Sorprendida primavera. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese primer poema que hice. Muy bien, gracias. Regresa, regresa,
tristeza que aún estando ofendida por no avisarme que te ibas con otra, soy capaz de perdonarte. Ansiosa guardo tu lugar a que vengas a explorar el manantial con tus gotas cristalinas y te bañes en el caudal que tanto por ti suspira. Mi pecho angustiado te llama y a la vez me reclaman los encantos que te llevaste y los besos fogosos que de mis labios robaste, que saciaron mi pasión en aquel viejo catre. Ven y hazme compañía. Mis húmedos sueños no son capaces de perdonarte. ¿Hasta cuándo vas a castigarme? Ven, ven, pido a grito, pido a grito tu extintor para que mi fuego apague. Y se lo quiero dedicar con todo mi cariño. Que dice así. Dicen de los amigos que son pequeños seres con alas, ángeles nacidos dentro del cielo, que bendicen la luz de nuestras miradas. Con el paso de los años son eternos, en este viaje que despacio nos acompaña, llevando su rumbo fijo a nuestro lado, dentro del tren con cada una de nuestras paradas. Ser tu amigo en esta vida es ese sueño que despierta cada mañana para pensar que vivir la vida es ser feliz por la amistad que de ellos nos acompaña. El mejor de mis regalos ya lo tengo, una mirada suya o una sola palabra enciende mi alegría con su recuerdo en cada momento que me abrazan. Ser tu amigo es muy valioso porque crees en mí, porque me das confianza para estar en tu mismo rumbo dentro del fuego que arde en mi alma. Cuántos momentos de juegos pasaron, de deportes que nos gustaban, las discotecas que recorrimos, todo ello dejó nuestra vida marcada. Amigo, qué importante es el tiempo que cruzó nuestro camino en la distancia para enseñarnos a ser lo que somos, uña y carne en esta tierra de palabras. Ser tu amigo es un privilegio porque eres en vida más que un simple amigo. Eres mi hermano dentro de mi alma. Muchas gracias. La belleza. La belleza. La belleza no está solo en el recuerdo. Persiste en el afán de la alegría, en las arquitecturadas y comedidas piedras del edificio nacido con el deseo, en las parsimoniosas sendas de los momentos felices, en las frugívoras mesmadas de unos cormoranes de ala ancha que se expanden buscando los aires de la metempsicosis ubicua. Con pureza entre las formas de las aguas contenidas, el laberinto subvierte las tornados ubérrimos donde los salmos de la sabiduría colonizan las bífidas moras de la realidad manifiesta. Un placebo coloquial, una deshora, retucuándose en la albada, en el instante de un subterfugio efímero, en la fugaz transmaquinación de la naturaleza finiquitada por lo varío. La belleza se desvana como la madeja perpetua de la caja de Pandora, conteniéndose en sí misma, recitando los poemas de una insistente obsolescencia, jalonando la escalera que sube con sus balas hacia el cielo. ¿Por qué se udiza entre las fuentes del Nilo, donde se oculta el afín candeal de las amígdalas, donde subvierten los estigmas falaces, las inacabables frondas de un revenido desquicio? El enquistamiento conculca inacabables lampreas convertidas en sauces, retomadas del cajón de los olvidos, edulcoradas al fin en el aliento fugaz de la fronda que se escapa. ¡Ay, belleza ocultada entre los ardores de la angostura, entre rosas marchitadas por fulgor de podredumbre, entre camelias que electrizan el ansía liberadora de inquietos colibríes, entre marasmos menudos de saltos revenidos sobre la conciencia bajo vueltas de desviches ginovargos, bajo tabados, menguados por la ignominia del descuido, donde los condores pasan
alargando la reparación de los colédocos, o frunciendo la presencia votiva del espíritu. Siento haber sido tan improvisada, pero de todas formas es la primera lectura. Lo siento. Buenas tardes. A Manuel Vélez es su rendido homenaje del Ateneo Blasco Ibáñez. Este poema está dedicado en 3 partes bien diferenciadas. La primera habla de la grandeza de la palabra. La segunda, como pajes, son coplillas para su grato homenaje. La tercera, un intento para poder acercarme a sus versos. Dedicado a mi amigo Manuel, un canto de amistad para un corazón sincero. Se titula La fuerza de la palabra, como ensayo de trilogía. Primera parte. Con una sola palabra se hizo todo el universo, desde la infinitud de las estrellas hasta el átomo más pequeño, junto con los inmensos y sobreabundantes misterios. Fiat, hágase, es su traducción. Fue la palabra del omnipotente eterno. Fiat, dijo Dios, y en 7 días todo apareció. Fiat, dijo la Virgen, y se hizo el gran milagro de la redención. Fiat, dijo el poeta, y creó la belleza con su pasión. El espíritu del hombre se mide por sus palabras. Por eso los hombres necios solo saben negar en su incierta abracadabra. Pero las palabras positivas y sólidamente constructivas quedan reservadas al final para aquellos que las han convertido en su columna vertebral rozando las estrellas, porque todas las carreras y todos los inventos se basan en ellas. Muy bien. Segunda parte, coplillas de felicitación. En tus palabras, en tus versos, la magia se hace presente, un mundo de emociones de un arte inmenso. A ti, amigo poeta, a ti, que con tu pluma has tejido un mundo de ilusiones, un sueño de colores, un darte a mí. Con tus versos, la vida cobra nueva luz, un eco de tus sueños que brotan de su virtud. En cada rima un alma que se expresa, un río de emociones, una dulce sorpresa. La risa, el llanto, el amor, el desamor, con sus metáforas al viento, pintas lo mejor. Y en este rendido homenaje me gusta verte feliz, por la dicha de leerte, por la poesía que siempre has escrito y que vas a escribir. Tu voz, tus versos, un legado que perdura, un canto a la pasión de tu inmensa cultura. En cada palabra, un encuentro se hace un abrazo de amigos que nunca se deshace. Así, en este homenaje, te rindo mi admiración por tu arte y la libertad de tu inquieto corazón. Profesor, que tu alma siga volando libre y sin miedos, creando bellas historias en la imaginación de tus mágicos dedos, y que la amistad nos siga uniendo sin cesar en este largo camino que juntos vamos a andar. Ahora entramos en la tercera parte, que es un poquitín tratar de imitar el estilo de Manuel dentro de lo que cabe. Y dice así: un lapislázuli azul vestido de negro ronda los picos más altos que están cerca de los estimulantes y punzantes infiernos, borrachos de impudor y gloria, volteando las encendidas campanas de los osarios revueltos en luces boreales que flamean allá por los cementerios y descienden rodando por las siniestras marañas tejidas de un llanto eterno en un silencio que aúlla en la noche cerrada y cercada por lobos hambrientos. Lo aclaro para terminar.
Esto no es una cita, entre comillas, de tus osados reflejos. Disculpa pues mi atrevimiento. Es solo un desliz para poder acercarme a las musas que bailan e inspiran tus versos. Inconclusos, rebanadas cortadas por el mellado tiempo, aromas virtuallas de confiado ayuno que en estrella fugaz en su sino contemplo, en el hecho ensartado por el magna mayúsculo donde dioses y cienos se ayuntaron sin tiempo, sin tiempo. Nace el arpa banal que concibió el consumo, donde Lucido, y cano por la pasión que vengo. El desierto lozano de la ilusión finita, la featividad. Ay, madre. Perdónenme. Espuela que concibió el presente, van dorando la mella de la punción esquiva. En el tiempo vetado, alimaña indelible, tubérculo adosado a la maraña mía, y en un tiempo no lejano llevará la corriente. Pido perdón. Una primera lectura, es una primera lectura, primera vista. Y a Manuel hay que coger un diccionario para entenderlo, que esa es otra de sus buenas cualidades. Porque como hay que coger un diccionario para entenderlo, pues vamos incorporando vocabulario. Es bueno, Es una primera lectura de la partitura. Y las primeras lecturas son así. Porque no he llegado a tiempo. Bueno, pues ya para terminar, pues me toca a mí. Voy a recitar uno de mis poemas, que ya lo habéis oído otras veces, pero ¿qué más da? No me he traído ningún poema, se me ha olvidado coger uno, así que diré uno de los que me sé de memoria. Uno de amor. Como está, no, había pensado en silencio, como está de moda tristemente la guerra, pues voy a recitar el poema Silencio. Silencio, que nada turbe la quietud de este momento, que no llore más la lluvia, decid que no ruja el trueno, al viento que no la arañe porque tiene el pecho abierto. Herida viene de muerte, sangra claveles de grana, pues su enemiga, la guerra, la ha vencido esta mañana. Silencio, que no se asuste del horror que está viviendo. Ayudadla a que respire, dadle su sitio en el tiempo. Silencio, guardad silencio, que aún podemos salvarla si entre todos lo queremos. Silencio, guardad silencio. Si la paz muere, la tierra conocerá dueños nuevos. Cabalgando entre las nubes, en sus corceles siniestros, 4 jinetes se ríen. El hambre, la peste, el miedo, porque la guerra les cuenta que la paz se está muriendo. Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con el último recital antes de dar las vacaciones. No sé si en septiembre procederá que lo iniciemos o no. Sabéis que en septiembre tenemos las jornadas de escritores por derechos humanos, pero eso será el último viernes de septiembre. Haremos un tanteo por ver si a mediados de septiembre procede dar comienzo con las actividades del Ateneo, o estáis todavía todos por ahí en la caseta o de vacaciones pasándolo bien, no lo sé. De todos modos, mañana
los de teatro tenemos ensayos de teatro. Y la semana que viene, el día 12, tenemos una conferencia. Que no se os olvide que el jueves que viene tenemos una conferencia. Así que, nada más. Gracias por venir.